Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la articulación de la rodilla que se encuentra dentro del teórico 12 y 13. Es la articulación intermedia del miembro inferior, soporta el peso del cuerpo y transmite las fuerzas eh, del suelo y permite un gran rango de movimiento entre el fémur y la tibia. La rodilla tiene una gran estabilidad en la posición extendida, ¿no? Por la alineación vertical que tiene entre el fémur y la tibia. Ahora, cuando la rodilla está flexionada, que ya tiene más movilidad, requiere una estabilización especial, tanto de cápsulas, de tendones, de ligamentos, de músculos, porque es más vulnerable justamente a las lesiones, a los esguinces y posterior rotura de ligamentos cruzados, ¿no? Que es una lesión muy frecuente dentro del deporte. Los ligamentos son los que le dan estabilidad pasiva a la rodilla cuando recibe la carga, cuando está en tensión. Ahora, cuando la rodilla está en movimiento, ya los que le ofrecen la estabilidad van a ser los músculos y los ligamentos. Acá coexisten dos tipos de articulaciones que ahora las vamos a ver después que desarrollemos toda la parte ósea. Primero, cuando nosotros vemos a la rodilla de frente, lo que vemos es la rótula. La rótula es un hueso, se dice sesamoideo, que quiere decir que es un hueso que está inserto dentro de un músculo que permite una movilidad guiada de ese músculo, en este sentido longitudinal, ¿no? O vertical, ¿no? Porque la rótula sube y baja en cada flexión y extensión de la rodilla. Tenemos varios huesos sesamoideos en nuestro cuerpo, en nuestra anatomía, y este es uno de ellos. La rótula tiene una base, ¿no? En la parte superior donde llega el tendón del cuádriceps, un vértice por donde emerge el tendón rotuliano y tiene unos bordes laterales que prestan inserción a ligamentos y a expansiones aponeuróticas de los músculos, ¿no? Del vasto medial, vasto lateral y tensor de la fascia lata. Bueno, presenta una cara, esta es lo que nosotros veíamos en la imagen anterior, ¿no? Una cara anterior y una cara posterior. Dijimos, un vértice y una base. La cara anterior, bueno, es convexa, que es esta, y la cara posterior tiene esta garganta, esta ranura acá y estas dos depresiones, que es la superficie articular, es lo que contacta con la superficie troclear del fémur. Y constituye un cartílago muy grueso. Es el hueso que tiene el cartílago más grueso de todo nuestro cuerpo. Bueno, acá tenemos otra vez, vemos una imagen del texto, del libro de anatomía, donde vemos una imagen anterior de la rótula, ya en el espacio que le ofrece el fémur, ¿no? Vemos la tibia, vemos el peroné, la articulación tibio-peronea superior, no forma parte de la articulación de la rodilla. Esta es la parte posterior, acá vemos los casquetes condíleos del fémur. Tenemos que describir en este caso la extremidad inferior del fémur. Acá vemos una superficie poplítea, se llama esta parte lisa. Vemos dos líneas que descienden a los casquetes condíleos, que son estos que están cubiertos de cartílago. Estas dos líneas que bajan acá
cuando describimos en clase el otro día la parte posterior, el borde posterior del fémur, dijimos que tenía 3 líneas hacia arriba, que una era la tuberosidad glútea, la del medio era la tuberosidad pectínea y la interna era la tuberosidad medial, y hacia abajo ese borde se expandían, de ese borde posterior salían 2 líneas, líneas intercondilias, ¿no? Una hacia el condilio, casquete condilio interno y casquete condilio externo. Acá vemos una fosa intercondilia, y bueno, vemos acá por sobre el tubérculo, la tuberosidad medial, el tubérculo del aductor, que justamente llega el tendón de los aductores, y tenemos también, bueno, la parte posterior de la tibia, ¿no? Con el cóndilo medial de la tibia, el cóndilo lateral, las superficies condíleas, eh, para articularse con el fémur. Acá tenemos la eminencia intercondilia que se deja ver ahí en el trasfondo 2 espinitas que se sobreelevan, espinas intercondilias. Son 2. Bueno, y la parte posterior de la tibia acá vemos con una superficie donde se inserta el popliteo y el músculo sóleo, que son músculos de la parte posterior de la pierna. Y vemos el peroné también. Bueno, el hueso tibia también es un hueso largo, situado en la parte medial de la pierna. Abajo forma parte de la articulación del tobillo junto con el astrágalo, pero arriba forma parte de la articulación de la rodilla, ¿no? Tiene, como todo hueso largo, tiene un cuerpo o diáfisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Y tiene un borde interóseo también, como tiene el peroné, porque también estos 2 huesos están unidos por una membrana interósea, que como pasa en los huesos del antebrazo y en otros lados donde tenemos membranas que sirven de apoyo o que delimitan espacios. Bueno, el cuerpo ya lo describimos, y las caras van a describir las inserciones de músculos. La cara medial de la tibia va a prestar inserción al sartorio, al gracil y al semitendinoso, formando lo que se llama la pata de ganso, que ya lo vamos a ver. La cara lateral se inserta el músculo tibial anterior. La cara posterior, como les decía antes, el popliteo y el sóleo. El tibial posterior también, y el flexor largo de los dedos. Y tiene 3 bordes. El borde anterior, que es la cresta de la tibia, el borde interóseo, donde se inserta la membrana, y el borde medial, que no presta inserción muscular. Bueno, acá lo tenemos en una vista, diríamos, lateral, ¿no? Externa, porque acá vemos el maléolo tibial que está por debajo del lado interno. Esta es otra vista posterior de la tibia. Esta es una vista anterior. Fíjense que el borde anterior tiene forma de S cursiva, como describen los textos. Acá tiene la tuberosidad anterior de la tibia, que con el número 7 ha indicado que es donde se inserta el tendón rotuliano. Acá tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial de la tibia, y arriba están las cavidades glenoideas, ¿no? Por eso se dice que es una articulación bicondilia. En realidad, todo el conjunto de la rodilla es una trocleartrosis, pero tenemos que desglosar internamente, como nos pasó con el codo, esta articulación bicondilia.
porque acá nos faltaría sumar la otra articulación, que es la femoropatelar, del fémur con la rótula, ¿no? O sea, que coexisten en un mismo complejo articular otras dos subarticulaciones, como nos pasaba en el codo. En el codo teníamos tres, ¿no? Pero acá tenemos dos. Bien. Entonces, volvemos al extremo superior, formado por los dos cóndilos, medial y lateral, que sostienen las partes articulares de la tibia, la tuberosidad anterior de la tibia, como ya les decía, el cóndilo medial, donde se inserta el semimembranoso, y el cóndilo lateral, que presenta una carilla articular para articularse con la cabeza del peroné. Pero recuerden que el peroné no forma parte de la articulación de la rodilla, ¿no? Después presenta también el tubérculo de Gerdy, que es un rasgo óseo donde se inserta el tibial anterior y el tensor de la fascia lata. Bueno, acá vemos otra vez. Esta es una vista superior. Esta es con los meniscos y esta es sin los meniscos. Acá vemos, esta es la parte externa, la parte interna y la parte anterior de la rodilla. Y esta es la parte posterior. Bueno, en la parte externa, que acá vemos el peroné, vemos el menisco lateral, que está más cerrado. Y el menisco tiene forma de O. Y el menisco medial, que tiene una forma de C, más abierta. Bien, ustedes dirán, ¿para qué son estos meniscos? Estos meniscos son fibrocartílagos, son como colchoncitos que van a amortiguar la unión de, de estos dos huesos, de los cóndilos con la meseta tibial. Es para distribuir mejor el peso corporal, la distribución de las cargas, de las fuerzas que sufre y que es sometida permanentemente la rodilla. Entonces tiene este fibrocartílago que es mullido, es un tejido mullido que va a estar adaptando, porque la articulación, cuando las articulaciones no se adaptan bien, se dice que son incongruentes. Entonces esto le da mayor congruencia a la articulación, Estos meniscos, que se insertan, tienen un cuerpo, tienen un cuerno posterior, se llama el extremo posterior, y el extremo anterior se llaman cuernos anteriores, ¿no? Tanto del externo como del interno. O sea, los extremos se llaman cuernos. Bueno, internamente, como medio de unión, están los ligamentos cruzados, que son muy famosos por las roturas que sufren en las prácticas deportivas, ¿no? Acá tenemos el cruzado anterior y acá tenemos el cruzado posterior. Muy íntimamente relacionado con los meniscos, chicos. Los meniscos son avasculares, por eso cuando se rompen es imposible su cicatrización. Hay que hacer una cirugía y hacerle una sutura. Los meniscos están unidos solamente por sus cuernos, o sea, por sus extremos. Esta parte de acá, esta parte, esta pancita o cuerpo, está suelta, porque va a acompañar los movimientos de la rodilla. Por eso. Bueno, acá está sin los meniscos, vemos esta parte central está sobreelevada, por eso dice superficie preespinosa. Acá se llama eminencia intercondilia, que tiene estas dos espinas intercondilias, externa e interna. Y esta superficie, que es la misma que esta, pasa que esta tiene los meniscos arriba, son las cavidades glenoideas, ¿no? Bueno, acá tenemos otra visión de la articulación. Acá está lo mismo que ya describimos. El peroné, como no forma parte de la articulación, esta vez no lo vamos a ver. También es un hueso largo. Y ahora vamos a ver la parte de articulaciones, ¿no? Vemos que es la articulación intermedia del miembro inferior. Entonces, como les decía antes, tenemos que pensar en una articulación compuesta, femorotibial y femororotuliana.
El extremo inferior del fémur presenta la cara anterior para articularse con la rótula e inferiormente el cóndilo medial y lateral. El extremo superior de la tibia, como ya habíamos visto, presenta las superficies condilias con los meniscos, que rellenan el espacio articular. El menisco lateral, o sea, el externo, ¿se acuerdan que habíamos dicho que formaba una C muy cerrada? El cuerno anterior se fija en el área intercondilia anterior y el cuerno posterior se inserta posteriormente a la eminencia intercondilia. Esto para que ustedes cuando vean la imagen en el libro más o menos lo ubiquen, ¿no? Pero sepan simplemente que uno es más abierto que el otro. El menisco medial presenta la forma de C muy abierta y se inserta por su cuerno anterior en el ángulo anteromedial del área intercondilia anterior y por su cuerno posterior en el área intercondilia posterior. Los dos meniscos se unen por el ligamento transverso de la rodilla, pero eso en la parte anterior. Cuerno posterior, cuerno anterior, lo que yo les decía antes. Esta es la tuberosidad anterior de la tibia donde llega el ligamento rotuliano. Y esta es la parte posterior de la tibia. Bueno, acá esta es una imagen que capturé del libro para que vieran. También está descrito el ligamento cruzado posterior, en rojo el ligamento cruzado anterior, el cuerno anterior del menisco lateral, el cuerno posterior del menisco lateral. Y en los libros, si ustedes quieren ver, en los Netter también hay radiografías y mostraciones cadavéricas donde se puede ver perfectamente los ligamentos. Entonces, tenemos como medio de unión los ligamentos, que ya los habíamos nombrado antes, como es una diartrosis troclear, la rodilla tiene cápsula, membrana sinovial y ligamentos anteriores. El más importante es el tendón rotuliano, ¿no? Es el principal medio de unión en la parte anterior de la rodilla. Después vas a tener a los lados de la rótula los alerones rotulianos y vas a tener expansiones de los músculos vastomedial, del cuádriceps, ¿no? Del vasto medial, vasto lateral y tensor de la fascia lata. Esta es una vista anterior, esto es una mostración cadavérica, se llama, ¿no? Es una disección de cadáver. Acá se sacó la rótula, no está. Por eso nosotros acá vemos el ligamento cruzado anterior. Esta es la parte posterior de la rodilla. Acá vemos el ligamento arqueado y el oblicuo en la parte posterior. Esta es otra vista muy clara de la articulación. Acá vemos ligamento colateral externo. El ligamento colateral externo va desde el tubérculo lateral del fémur a el peroné y el interno va del fémur a la tibia. Esos son los principales, son los estabilizadores laterales junto con los músculos, ¿no? Que llegan, que pasan por la rodilla. Y después tenemos el tendón rotuliano, que acá no está, y posterior el ligamento oblicuo y arqueado. E internamente, se llama intraarticular, tenés los cruzados. El anterior, que va a ir del área intercondilia anterior hasta la cara interna del cóndilo externo del fémur, y el ligamento cruzado posterior, que va a ir desde el área posterior, intercondilia posterior, a la cara externa del cóndilo interno del fémur. Por eso van en dirección cruzada. Acá vemos los meniscos que están adaptando y están rellenando esa superficie para que se adapte, ¿no? Perfectamente. Esta es otra vista lateral. Acá ven el tendón rotuliano, la rótula, acá abajo la tibia,
Acá vemos también el peroné. Esta rodilla está en flexión, ¿no? O sea que acá vemos las dos articulaciones, la tibio-peronea, que no forma parte de la articulación, y la verdadera articulación de la rodilla, que es la rótula en el espacio troclear que le ofrece el fémur, y acá los cóndilos apoyándose en las cavidades glenoides de la tibia. Bueno, acá vemos la parte anterior, acá está faltando la rótula, y esta es la parte posterior, ¿ven? Este es el ligamento oblicuo, y abajo, que tiene dos fascículos y el otro está tapado por el oblicuo, es el arqueado. O sea que son dos, ¿no? Acá vemos el peroné, tibia, casquetes condilios, espacio popliteo. Este 3 es la tróclea femoral. Acá cuando vos flexionás la rodilla, la rótula sube hasta acá arriba. Cuando vos extendés la rodilla, la rótula baja. Por eso la rótula es un hueso sesamoideo, está guiando los movimientos que hace la rodilla. Acá tenés, acá fue como suturada la rótula para que vos veas todo lo que hay, bolsas cerosas, son bolsitas de líquido sinovial, que están atrás de la rótula, por delante de la rótula, están amortiguando todos los movimientos que hace la rodilla. Y acá tienen perfectamente la descripción, acá, de los ligamentos. El ligamento arqueado, el ligamento oblicuo, acá, como expansión del semimembranoso. Semimembranoso va, como el semitendinoso, que son parte de los músculos isquiotibiales, van a la parte interna, ¿no?, de la rodilla, y el músculo bíceps femoral va a la parte externa de la rodilla, más precisamente a el hueso peroné, a la cabeza del peroné. Son músculos que flexionan la rodilla y extienden la cadera. Son músculos biarticulares. Acá tenemos otra visión medial, interna de la rodilla. Por eso vemos el ligamento colateral tibial. Por eso vemos el menisco medial. Así. Aprendemos a ubicarnos en lo que es la rodilla. Bueno, ligamento popliteo oblicuo, entonces dijimos, se fija en el tendón del semimembranoso y se dirige arriba y lateral hasta el casquete condilio lateral. O sea que cruza toda la articulación desde la parte interna a el condilo externo del fémur. Y el arqueado nace de la cabeza del peroné y va al casquete medial de la tibia, y uno se dirige a la tibia y otro al cóndilo externo del fémur, ¿no? Forma el arco del músculo popliteo. Y por último, tenemos otra visión acá con colores. Este es el ligamento oblicuo, que se fija en el semimembranoso y cruza toda la articulación por detrás hasta la parte externa de la articulación de la rodilla. Y el arqueado, como les decía recién, que nacía desde el peroné, y hay tiene dos fascículos, uno que va hacia el cóndilo externo del fémur, del mismo lado, y otro que va a la parte posterior de la tibia. Ahora les voy a mostrar el visible body para que ustedes vean mejor. Bueno, esta aplicación, este programa, es interesante que ustedes lo vean porque está bien detallado, bien descrito todas las estructuras. En este caso vemos de la rodilla acá, y ustedes pueden cliquear sobre la imagen y van explorando qué es lo que yo veo, ¿no? Veo la bolsa
prerrotuliana, que es parte de lo que yo les decía recién, que en los medios de amortiguación de la rodilla, acá vemos, hay otra bolsita serosa, serosa porque tiene líquido sinovial adentro. Bueno, y acá tenemos la rótula, acá tenemos el ligamento rotuliano, llegando acá a la tuberosidad de la tibia. Acá tenemos el recto anterior del cuádriceps, que está llegando a esta parte que habíamos dicho que era la base de la rótula. Bueno, ¿este músculo cuál es? Es el sartorio, el que forma parte de la pata de ganso, ¿no? Llamamos pata de ganso porque tiene la forma de una patita de ganso y está formado por el sartorio, el gracil, y esos músculos van a reforzar, son como ligamentos activos de la parte interna de la rodilla. Están reforzando junto con el ligamento colateral medial. Este es el otro ligamento que habíamos descrito. Ligamento colateral medial que va de el fémur a la tibia. Entonces ahí lo marcamos y vemos que es el ligamento colateral medial. Acá vemos otro músculo que es el semitendinoso, sactorio, y acá si cliqueamos un poquito ahí podemos ver el gracil. Son tres que forman la pata de ganso: sartorio, gracil y semitendinoso. Bueno, acá podemos ver el meñisco, el meñisco medial, acá vemos el meñisco lateral. Esta es el tracto iliotibial, que se desprende del tensor de la fascia lata. ¿Se acuerdan que la otra vez lo habíamos visto? Acá lo que falta, que este tracto iliotibial le manda expansiones a la rótula. Por eso están los síndromes femoropatelares están muy relacionados con el tensor de la fascia lata, porque cuando está cortado tracciona de la rótula hacia afuera, y genera mucho dolor y, por supuesto, a futuro artrosis. ¿Qué vemos acá que llega el peroné? El bíceps femoral, como parte de ¿qué? De los isquiotibiales. Los otros dos isquiotibiales, el semimembranoso y el semitendinoso ya lo habíamos visto acá como parte de la pata de ganso. Pero también a la parte interna de la rodilla llega el semimembranoso. Y por afuera está el bíceps. Acá, este es la cabeza larga del bíceps femoral y esta es la cabeza corta. Los dos son bíceps, chicos. Bueno, ¿qué vemos acá? Si queremos ver esto, es el nervio que es parte de una de las terminales del nervio ciático, el nervio peroneo común, que va a dar dos, el tibial y el peroneo superficial. Esas dos ramas va a dar. Bueno, acá atrás lo que estamos viendo son los isquiotibiales, vemos el semitendinoso, el semimembranoso, el bíceps femoral, la cabeza larga, la cabeza corta. Acá vemos los gemelos que van a cada casquete vamos a ocultarlo. Bueno, yo los saqué, pero iban acá a los cóndilos, la parte posterior de los cóndilos femorales. Acá lo saqué para que ustedes lo puedan ver. Bueno, ese es el plantar. Esta es la superficie poplitea y esto acá atrás se llama hueco poplitea, de la rodilla. Es muy importante. Este es el popliteo y este es el sóleo.
Bueno, esta es toda la parte muscular, hay parte vascular. Y ahora lo que les quiero mostrar es dentro del recto femoral, vamos a ver cómo mueve la rodilla, ¿eh? A ver si puedo alejarlo un poquito. Bueno, ese es el movimiento que hace. Extiende la rodilla. Fíjense que la rótula se posiciona sobre la tróclea femoral cada vez que, bueno, obviamente en la flexión y luego en la extensión desciende. Estas son todas las funciones que tiene este programa que ustedes pueden. Acá está flexionando la cadera porque es un músculo biarticular. Los otros, el vasto interno, vasto externo y crural, van del fémur, ¿no? A la rótula. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Nos vemos la próxima para otro teórico. Muchas gracias.